Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, bien, perfectamente. Ya veo su Ok, pantalla. sí, está bien. Bueno, vamos a comenzar ahora a hablar de olfato y de epistaxis. Correcto. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, empezando con, pues muy brevemente, con generalidades del olfato. La definición del olfato es que pertenece a los sentidos químicos. Sus receptores son estimulados por sustancias químicas que están en el aire y alimentos. Estos estímulos van a ser detectados por los sistemas olfatorios. Y pues aquí puse unas imágenes como de ejemplo. Van a estar las sustancias químicas que pueden ser sustancias químicas en el aire o en los alimentos. Este va a ser el estímulo. El estímulo va a ser recibido por los quimiorreceptores que van a estar en el epitelio respiratorio. Estos quimiorreceptores van a mandar estas señales al sistema olfatorio, en donde va a ser el centro de integración. Y ya pues vamos a percibir el olor, que va a ser la respuesta de todo este proceso. Siguiente, por favor. Bueno, el olfato va a tener diferentes funciones. Entre ellas, pues va a ser percibir olores desagradables que llegan a ser nocivos para nosotros, por ejemplo, el gas. También una de sus funciones es que podemos percibir muchos olores. Igual refuerza la memoria porque colabora con el sentido del gusto, ayuda a percibir sabores y en conjunto ayudan a reforzar la memoria. También altera el estado de ánimo y es un marcador temprano para enfermedades neurodegenerativas. Siguiente, por favor. Bueno, ya empezando con las alteraciones del olfato, que es el tema principal. Estas se van a dividir en dos, en cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas se refieren a la disminución del olfato y a esto lo vamos a llamar o conocer como hiposmia. La hiposmia igual se va a dividir en tres tipos, tipo 1, tipo 2 y anosmia. El tipo 2 va a ser la hiposmia más frecuente y la anosmia es cuando ya tenemos pérdida total del olfato y va a ser la menos frecuente, tan solo el 2%. Bueno, las cualitativas ya no va a ser que disminuya el olfato, va a ser que se va a distorsionar y a esto lo vamos a conocer como disosmia. Y bueno, el 37% de las alteraciones de las personas con disosmia es por una causa idiopática. Y la disosmia también se va a subdividir en tres categorías que van a ser cacosmia. Esta va a ser cuando la alteración del olfato se va a asociar a un olor específico. Luego va a estar la fantosmia. Esta no va a estar asociada a ningún olor en específico. Y por último, la heterosmia, que es nada más que vamos a percibir como diferentes los olores. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya está como resumido. La hiposmia es la pérdida de la habilidad para detectar sabores. La hiposmia tipo 1 y la tipo 2 van a ser disminución de la habilidad y la anosmia la pérdida total de la habilidad. La disosmia es la alteración, pero en la percepción del olfato. La disosmia se va a dividir en cacosmia, en la cacosmia se percibe un olor desagradable a ciertos olores. En la fantosmia vamos a tener igual una percepción desagradable, pero no se va a relacionar a algún olor específico. Y la heterosmia, que es nada más una ligera distorsión del olfato. Siguiente, por favor. Bueno, estas alteraciones del olfato van a tener unas causas que van a ser las más comunes. Entre estas va a ser por una postinfección de vías aéreas superiores que va a provocar una hiposmia postinfección aguda de vías aéreas superiores. La otra causa va a ser idiopática, la otra va a ser el trauma encefálico y la última es la rinosinusitis alérgica crónica. Y vamos a ver cada una de estas más adelante. Siguiente, por favor.
Bueno, empezando con la infección aguda de vías aéreas superiores. Esta va a ser la más frecuente, va a ser del 25 al 39%, va a ser más frecuente en mujeres y se presenta sobre todo en personas mayores de 60 años. La etiología pues va a ser viral, que es la más frecuente, y pues en el cuadro clínico el paciente va a presentar más hiposmia sobre anosmia. Y pues sobre su recuperación, pues esta va a ser inversamente proporcional a la edad. Y el 32% de los pacientes van a recuperar su capacidad olfatoria. Siguiente, por favor. Luego va a estar la hiposmia idiopática. Esta se da en el 19% de los pacientes y se da sobre todo en la mitad de la vida. Su etiología pues no tiene como una causa específica. Y la pérdida del olfato va a ser gradual, la anosmia va a predominar sobre la hiposmia y también se puede presentar disosmia, pero va a ser raro. Siguiente, por favor. Luego está el trauma cráneoencefálico, que es otra de las causas de las alteraciones olfatorias. Esta se va a dar de un 15 a un 17% y va a tener un ligero predominio en hombres. Entre los antecedentes de los pacientes que sufren alteraciones olfatorias por un trauma cráneoencefálico va a ser pues un fuerte golpe en la cabeza, pero también puede ser por un golpe pequeño. Y pues la etiología o la causa específica es que se seccionan las fibras olfatorias en la lámina cribosa del etmoides, por un fenómeno que es llamado latigazo. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del cuadro clínico del trauma craneoencefálico va a estar la pérdida del estado de alerta. Igual van a tener periodos de amnesia retrógrada y la anosmia va a predominar sobre la hiposmia. La recuperación pues no va a ser muy buena, es la de peor pronóstico y tan solo el 10% de los pacientes se recupera. Y pues bueno, los primeros dos puntos se refieren a que cuando hay pacientes con pérdida del estado de alerta y periodos de amnesia retrógrada, pues la mayoría va a tener alteraciones olfatorias. Siguiente, por favor. Bueno, y por último va a estar la enfermedad nasosinusal, que esa se va a dar del 10 al 21%. La pérdida de la función olfatoria va a ser fluctuante y gradual. Y se va a presentar principalmente la hiposmia tipo 1. Vamos a tener destellos y ventanas, que lo voy a explicar más adelante. Y va a haber, en los pacientes hay un crecimiento de las cavidades nasales, pueden ser pólipos o degeneraciones polipoideas. Siguiente, por favor. Bueno, también hay otras causas, además de estas cuatro principales, que van a ser en pacientes fumadores, que tienen alteraciones hormonales, problemas dentales, que se exponen a ciertos productos químicos, por algunos medicamentos como antibióticos y antihistamínicos, y también por trastornos que afectan al sistema nervioso, como van a ser el Parkinson y el Alzheimer. Siguiente, por favor. Durante la evaluación clínica de los pacientes con alteraciones olfatorias, pues lo primero que se debe hacer es buscar la causa. Después de que buscamos la causa, tenemos que determinar el tipo de alteración, si es hiposmia, qué tipo de hiposmia, o disosmia, qué tipo de disosmia. Después de eso, tenemos que revisar las relaciones temporales. ¿A qué se refiere esto? Debemos preguntar al paciente a qué se asocia al inicio y actualmente, qué estímulos lo incrementan o lo disminuyen, si se presenta con olores específicos. También debemos checar la interrelación en el olor, sabor y sazón esperado y la evolución e instalación de estas alteraciones. Y por último, debemos tomar en cuenta unos fenómenos relacionados a la hiposmia, que van a ser específicos de las alteraciones olfatorias. Siguiente, por favor. Bueno, estos fenómenos van a ser cuatro, que van a ser la extinción, la preservación, los destellos y las ventanas. La extinción se refiere a la percepción del olfato y del gusto, que va a ser normal al primer bocado, pero después de que se repite
este mismo alimento se va perdiendo el olfato. Y la causa de este fenómeno muchas veces es por factores bioquímicos patológicos. Luego está la preservación, que se refiere a que un olor intenso va a persistir por mucho tiempo. Este puede persistir por minutos, horas o días. Y la causa va a ser por una alteración del acoplamiento, o sea, del olor y receptor. Ahí va a estar el problema. Luego van a estar los destellos, que es cuando se recupera la función olfatoria por un momento, puede ser incluso por un segundo nada más, y después se vuelve a perder esta función. Esta puede ser por una causa, por una anomalía bioquímica. Y por último van a estar las ventanas, que es cuando los pacientes recuperan su función olfatoria durante bastante tiempo, puede ser minutos, horas o días. Y esta es la de mejor pronóstico. Los destellos y las ventanas van a ser un indicador de una pronta resolución. Siguiente, por favor. Durante la exploración física, pues debemos hacer un examen integral de cabeza y cuello, en donde vamos a revisar la cavidad oral, debemos ver si tiene serostomía, lesiones locales, anodoncia parcial o total, y también se debe realizar una endoscopía rígida y o flexible. Siguiente, por favor. Y bueno, esta ya es como una tabla de todo lo que mencioné anteriormente, que va a estar la causa, su frecuencia, la etiología de esta causa y sus antecedentes, el cuadro clínico y su pronóstico de recuperación, que pues es lo que ya mencioné. Siguiente, por favor. Y pues ya eso sería todo de mi parte. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Bueno, ahora vamos a hablar sobre la medición de la agudeza olfatoria. Esta se realiza, bueno, va a ser de tipo cuantitativo o parcialmente cualitativo del olfato. Para esto contamos con la medición por umbrales, la estimación de magnitud y la escala hedónica. La medición por umbrales va a realizarse con diluciones de diferentes olores comunes que van a ser aspirados mediante inhalación profunda y se van a utilizar olores específicos a concentraciones crecientes y se va a determinar la intensidad en una escala de 0 a 100. Van a ser positivas, bueno, esta prueba va a ser positiva para olores agradables y negativa para olores desagradables. También está la estimación de magnitud. En esta, esta se realizan evaluaciones con diferente concentración de un solo solvente y en este se va a analizar la capacidad que tenga el paciente para establecer los umbrales y las medidas máximas en las que detecta los olores. Y la escala hedónica que va a evaluar simultáneamente a una medida de intensidad en escalas. En este caso va a ser en estado de placer, desagrado o neutralidad, dependiendo de la naturaleza de cada olor, ¿no? Y bueno, se menciona en el libro que la prueba más utilizada va a ser con estuches de olores comunes, que son de 3 o más, como por ejemplo el café o chocolate. Y estos se van a realizar con periodos de reposo de 45 segundos entre estímulos para disminuir la adaptación. Y dependiendo de la cantidad de olores que el paciente pueda detectar, pues este, se va a llegar a un porcentaje, ¿no? Entonces, cuando la identificación porcentual es menor a 70%, vamos a decir que el paciente tiene hiposmia. Bueno, ahora los exámenes de laboratorio que se van a solicitar, pues tienen que ser exámenes hematológicos completos, en los que vamos a pedir pruebas de funcionamiento hepático y renal, electrolitos, calcio, fósforo, ácido úrico, proteínas totales, función tiroidea, función suprarrenal, el metabolismo de la vitamina A, B12, piridoxina, cobre y zinc, niveles de inmunoglobulinas, un examen general de orina y excreción de orina en 24 horas para ver las concentraciones de cobre y de zinc. Y
no se ve mi cursor, ¿verdad? Pero bueno, cuando solicitemos tomografía computarizada o resonancia magnética, va a ser cuando se sospecha de alteraciones estructurales, como sean tumores o lesiones. Y es importante que haya una exploración neurológica detallada y se tienen que evaluar también tratamientos de alteraciones endocrinas o avitaminosis o pruebas para establecer diagnósticos de síndromes como el síndrome de Sjögren y la granulomatosis de Wegener. En el tratamiento, pues vamos a ver que depende mucho del origen del padecimiento, ¿no? En caso de problemas locales nasales, pues se utilizan antialérgicos. También va a ser necesario el control de pólipos, de edemas crónicos en caso de que los haya, y de obstrucciones inflamatorias y estructurales, ¿no? Como son la neumatización del cornete medio y desviaciones septales. Y también se utilizan antimicrobianos y otras medidas que puedan mejorar la función olfatoria. Cuando hay pérdida sensorineural, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Sin embargo, se puede utilizar esteroides en casos agudos, sobre todo para desinflamar. Y también se puede suplementar zinc y vitamina A en casos en donde haya deficiencia. Y es importante evitar la exposición a humo de cigarro, químicos ambientales tóxicos y otros factores odoríferos irritantes. En el caso de la presbiosmia, que pues va a ser más frecuente en los pacientes mayores de 60 años, ¿no? Debido al envejecimiento, no existe tratamiento, ¿no? Sin embargo, es muy importante prevenir a los pacientes sobre los riesgos que implica el padecimiento para, pues, prevenir accidentes y otras complicaciones. Muy bien. ¿Hay alguna duda hasta ahorita de este tema, antes de pasar a Epistaxis? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, adelante entonces. Buenas noches, doctor. ¿Sí me escucha? Ya le escuchamos, doctora. Sí, puede empezar, ya lo escuchamos. De irrigación de la nariz. ¿Cómo saben? Doctor, mi compañera está teniendo problemas con su internet. Sí, ¿Logran escuchar ahí? sí se le va la voz. Ajá. ¿Cree que podamos seguir al siguiente tema y ya después vemos irrigación? Bueno, Sí, ok. Bueno, vamos a continuar con lo que es el tema y vamos a iniciar con lo que es con la etiología de la epistaxis. La palabra epistaxis va a significar etimológicamente lo que es la salida gota a gota de un líquido, cualquiera, sin especificar la calidad ni el origen. Y en medicina se va a referir lo que es a la salida de sangre por uno o ambos corredores nasales, que fluye por delante por los vestíbulos nasales y por atrás de la faringe. La siguiente, por favor. Bueno, esto se va a dividir en anterior, superior y posterior. En anterior se va a dividir lo que es en el plexo de Kieselbach, que va a estar conformado por ramas
de la arteria etmoidal anterior, la rama septal, y esta va a estar constituida por la labial superior, la esfenopalatina y ramas de la arteria palatina mayor. En este plexo va a haber lo que es una mucosa muy fina, un escaso pericondrio y un gran entramado arterial. En la superior vamos a tener lo que es la arteria etmoidal anterior o posterior, y esta va a desembocar lo que es en los cornetes, los meatos y el resto del tabique o del techo. También vamos a tener lo que es posterior, que vamos a encontrar la arteria esfenopalatina y ramas terminales de la arteria etmoidal posterior. Bueno, la localización anterior va a ser más frecuente en niños y jóvenes, en un 80% de los casos, y en los posteriores va a ser más frecuente lo que son hombres ancianos con hipertensión arterial, diabetes mellitus, en el 20% de los casos. La siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen resume un poquito lo anterior, lo que es el plexo de Kieselbach, donde se va a dar la mayoría de las epistaxis, y bueno, ¿por qué se va a dar en esa zona? Pues por su fragilidad, el poco espesor y la fácil congestión y la rica vascularización de esta. Igual, presenta pues numerosos vasos arteriales que están constituidos en forma saliente y superficial y de forma transparente. Igual vamos a tener lo que es las epistaxis posteriores, que va a estar dada por la esfenopalatina. La siguiente, por favor. Entre los factores locales que causan las epistaxis, vamos a tener lo que son los traumatismos, la cual va a ser la causa más frecuente de la epistaxis anterior. Los que están de color azul son los más frecuentes, el cual es el desprendimiento de costras y el rascado local de la mucosa. También vamos a tener lo que es la rinitis seca anterior, que esta va a estar dada por la resequedad de la mucosa, principalmente lo que son en climas fríos. El barotrauma, el cual va a ser cambios de presión atmosférica por altitud o sumersión, que va a predisponer lo que es la resequedad, la formación de costras y una epistaxis secundaria. Infecciones como puede ser el catarro común, furunculosis nasal y cualquier proceso infeccioso con cuadro febril. Lo que son los cuerpos extraños, como el algodón, pañuelos desechables y semillas, como pueden ser el frijol o el maíz. Las perforaciones de tabique, que estas van a ser secundarias a la inhalación de cocaína. Y las iatrogénicas, que esta se puede dar por la inyección local, como lo pueden ser esteroides, una extracción de taponamientos nasales, posoperación y por una toma de biopsia. La siguiente, por favor. En los factores regionales vamos a tener que estos se encuentran en menor frecuencia que los locales, pero va a haber una destrucción de tejidos tanto en senos paranasales como en la nasofaringe. Vamos a tener lo que son los tumores tanto benignos y malignos. Los benignos vamos a encontrar el angiofibroma, el tumor nasal más común en adolescentes, y va a tener una epistaxis recurrente. Y en los malignos vamos a tener lo que son los melanomas nasales, adenocarcinomas y tumores de origen endodérmico, como con los sarcomas. La siguiente, por favor. En factores sistémicos vamos a tener lo que es la hipertensión arterial, pacientes con arteriosclerosis y trastornos hereditarios, como es el Osler-Weber-Rendu, el cual va a dar lesión de vasos subepiteliales con tendencia a hemorragias espontáneas. La siguiente, por favor. Y vamos a tener las coagulopatías, como son la deficiencia en factores de coagulación, las púrpuras y trombocitopénicas y no trombocitopénicas, la trombobastenia de Glassman, secundarias al empleo de anticoagulantes, estados carenciales relacionados con desnutrición y anemia, leucemias y linfomas, cirrosis hepáticas, insuficiencia renal crónica, otras enfermedades neoplásicas como la granulomatosis de Wegener, y reticulosis pleomórfica.
alteraciones endocrinas como el hipertiroidismo y epistasis relacionadas con la menstruación, y enfermedades del colágeno, como el lupus eritematoso diseminado. Y bueno, el Fajardo tiene esta tabla, la cual lo divide lo que son en externas e internas. Externamente las va a dividir en traumáticas y quirúrgicas, y en las internas en locales y generales. En las locales vamos a tener el pólipo sangrante, una úlcera simple, una rinitis aguda y crónica, neoplasias benignas y malignas, enfermedad de Osler, cuerpos extraños, estados congestivos de la mucosa, y en las generales vamos a tener lo que son las discrasias sanguíneas, enfermedades infecciosas agudas, enfermedades carenciales, metabólicas, afecciones hepáticas, trastornos endocrinos, envenenamientos e hipertensión arterial. Sí. Sí, buenas noches. Vamos a regresar a la irrigación. Sí, de acuerdo, cómo no. Adelante. Hola, doctor, buenas Buenas. noches. Una disculpa, lo que pasa es que tenía problemas con mi internet. Sí, no hay problema. Adelante. Ok, bueno, vamos a hablar acerca de la irrigación de la nariz. ¿Le puedes dar al anterior? Exacto. Ahí déjamela, por favor. Bueno, vamos a ver que la irrigación de la nariz va a estar dada por dos arterias muy importantes, que es la carótida externa y la carótida interna. Voy a subrayar. Ok. Vamos a ver que aquí vamos a tener a la carótida externa. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, la vemos bien. Tenemos aquí a la carótida externa, y esta carótida externa va a sacar una de sus ramas, que es la arteria esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina va a seguir su trayecto hasta... Sí. ¿Cómo? La rama terminal, Ok. ¿verdad? Sí, una rama terminal que va a seguir su trayecto y va a pasar por el agujero esfenopalatino. Entonces, al pasar por este agujero esfenopalatino, la arteria cambia su nombre y se va a llamar arteria esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina se va a dividir en dos, en un ramo nasal posterior septal y en un ramo nasal posterior lateral. Correcto. Entonces, ¿puedes pasar a la siguiente imagen, por favor? Ok, entonces vamos a ver que, como les había mencionado, aquí vamos a tener a la carótida externa. La carótida externa va a lanzar a su arteria esfenopalatina, a su arteria maxilar interna, y la maxilar interna, al pasar por el agujero, va a formar la esfenopalatina, y aquí vamos a tener el trayecto de la rama septal posterior, de la rama nasal posterior septal, y el trayecto de la rama nasal posterior lateral. Sí. Ahora, de la carótida interna, le puedes dar la siguiente. Vamos a ver que en la carótida interna, la siguiente. La carótida interna, lo más importante es que va a dar dos ramas, las ramas etmoidales posteriores y las ramas etmoidales anteriores, que van a ser estas. Puedes darle la siguiente. Y de estas ramas... Que provienen de la... Exacto, que vienen de la arteria oftálmica, que vienen de la carótida interna. Entonces, le puedes dar la... no, aquí está bien. Entonces, esta arteria oftálmica va a dar dos arterias, que va a ser la arteria etmoidal posterior, que van a ser estas, y la arteria etmoidal anterior. De las etmoidales posterior va a tener una rama septal y una rama lateral, y de la etmoidal anterior va a tener una rama nasal anterior septal y la ramita nasal anterior lateral. Sí. Y vamos a tener también por parte de la carótida externa la arteria facial. Esta arteria facial va a dar dos ramos, la arteria lateral nasal, que va a ser esta de aquí, y la labial superior. Bueno. Entonces, así es como queda la irrigación de la nariz. Pues eso sería todo.
aquí en esta imagen que está muy interesante, podemos ver que hay una línea divisoria, ¿no? Que parte del seno frontal y que va hasta el seno esfenoidal. La parte superior es la pared medial, es el septum, y la parte inferior es la pared lateral de la nariz. Por eso está en esta forma esquematizada la irrigación, para que no se vayan con la finta, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo del maxilar es la palatina descendente, y encima del maxilar la nasopalatina, que son ramas de la arteria esfenopalatina, que es una rama de la maxilar interna y que es una rama que es tributaria terminal de la carótida externa. Entonces, vean, esa línea que parte del seno frontal es una línea de hueso que se junta una con la otra y que llega hasta el esfenoide, donde está el seno esfenoidal, y allí para arriba es la irrigación de las arterias de las que está hablando la doctora, pero en la parte medial de la nariz, lo que es el septum. Por eso ahí vemos lámina. Bueno, ya. Ah, ¿ya me escuchan? Ya, doctor. Sí, doctor. Entonces aquí está, de esa división hacia abajo, ahí se ve la pared lateral nasal, sea a la izquierda o a la derecha. En la parte superior está el septum nasal. En ese color azul agua es la lámina perpendicular, la lámina cuadrangular septal, pero de origen cartilaginoso. Luego abajo está el vómer y arriba está la lámina crinosa del etmoides, ¿verdad? Así es como se está dividiendo. Como que está volteada ¿cómo se llama? La diapositiva. Como si hubiera sido un libro y es una charnela y se abre la puerta de la nariz y arriba está la parte medial y abajo está la parte lateral. Por eso queda abajo el maxilar, y aquí está la palatina mayor penetrando, ¿eh? Queda abajo el maxilar y queda arriba la lámina perpendicular del etmoides, luego el vómer y adelante el cartílago cuadrangular y la narina. En la parte más superior, abajo de la N y la A de nariz, que está en azul, ahí está la narina. Entonces está la lámina perpendicular del etmoides, la lámina cuadrangular del cartílago de color azul agua. A la derecha, descendiendo, está el maxilar, la premaxila, el palatino, y está el vómer. Y arriba está la lámina perpendicular del etmoides que baja del piso medio, del piso anterior del cráneo hacia abajo, la post-crista galli. Luego, es como si hubieran abierto como un libro la nariz. Si ustedes en ese eje de hueso que se ven pegados unos con los otros, lo giran 180 grados hacia abajo, queda la parte medial de la nariz. Si lo levantan, queda la parte lateral, que es la de abajo. Y ahí está el corneto inferior, medio y superior. Y ahí están distribuidas las ramas muy ingeniosamente, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba está la palatina, la que penetra en el agujero palatino. En cambio, aquí abajo se ve al lado izquierdo y arriba se ve al lado derecho. Pero son las ramas que vienen de la esfenopalatina. Y esta es medial y las otras son ramas laterales. Por eso se llaman
nasal superior, media, inferior, o turbinal superior, media, inferior, que son las ramas laterales de la esfera palatina. Y luego viene la palatina descendente, que está arriba del maxilar, de la premaxila y del palatino, y la nasopalatina, o la palatina descendente, que va por abajo. Y luego la rama que penetra en el agujero palatino y se hace intranasal a ese nivel. Luego viene la arteria facial, que da la coronaria, y también la del subtabique, y que se une al plexo de Kieser-Bach anteriormente. Y acuérdense que atrás está el plexo de Woodruff. Generalmente puede ser de origen venoso más que arterial. Así es como está la anatomía. Esta es una interpretación muy ingeniosa de la anatomía. Hagan de cuenta que ese eje que va del seno frontal al esfenoides, si lo bajan 180 grados hacia ustedes y cae hacia abajo, queda en el hueso palatino y se ve la pared lateral de la nariz. Si lo levanta como está levantado, se ve la pared lateral. Si lo baja, se ve la pared medial, que es la parte superior. ¿Sí? ¿Está entendida la anatomía como lo escriben aquí? ¿O hay alguna duda? Bueno, entonces aquí el autor clasifica en 3 grupos anatómicos las epistaxis, las anteriores del plexo de Kieser-Bach, las posteriores, que son del área esfenopalatina o plexo de Woodruff, y las superiores, que tienen que ver con las arterias etmoidales. Si pueden pasar la siguiente diapositiva de esta imagen, la siguiente. Miren qué bonito está esa imagen. Ahí está el ojo, con los músculos que manejan al ojo. Aquí están los ligamentos, con ¿cómo se llama? Sus anclajes para el movimiento. El nervio óptico, y aquí está la arteria carótida interna con su rama terminal, que es la oftálmica, y luego se divide en etmoidal anterior y en etmoidal posterior. Entonces, esta rama, etmoidal anterior y posterior, primero entra a la posterior y luego entra a la etmoidal posterior, 4 milímetros adelante una de la otra. Y después, 4 milímetros adelante, está el área ungueal, ¿no? Entonces, cuando entra de la órbita hacia la nariz, atraviesa el conglomerado de lo que son las endillas etmoidales, ¿no? El grupo de las endillas etmoidales los atraviesa. Por eso cuando se hace la cirugía de etmoides, si no es endoscópica, es muy probable que le demos alguna de las 2 arterias, y son sangrados impresionantes. Estas pequeñas arterias sangran en forma impresionante porque son ramas terminales de la oftálmica y vienen directamente de la carótida interna. Entonces, cuando uno hace etmoidectomías externas o intranasales apoyadas con endoscopía, tiene uno que localizar el área donde pasan las arterias anteriores y posteriores etmoidales para no lesionarlas. De hecho, es mejor ir a localizarlas que ignorarlas y tratar de hacer una etmoidectomía ya tanto anterior como posterior o superior a ciegas, sin saber dónde se encuentran las relaciones anatómicas que nos pueden decir: aquí está la etmoidal anterior penetrando de la órbita hacia la cavidad nasal, y si ahí se ve muy claro a la izquierda el área cribosa, donde está el área cribosa, y ya entró a la área nasal al grupo de las endillas etmoidales. Y luego, el problema es que cuando hay sangrados y se rompe a ese nivel, se retrae la arteria y empieza a sangrar dentro del cono orbitario. Y este sangrado puede ser muy importante al grado de que comprima el nervio óptico y acabe con la visión definitiva del paciente. Lo degenera, lo comprime, entra en isquemia y provoca necrosis, y a veces es irreversible. La pérdida de la visión no es pasajera, sino irreversible. Y en estos casos hay una maniobra emergente que se debe hacer en el momento, mientras solicitamos la ayuda de un neurooftalmólogo o del oftalmólogo que nos pueda auxiliar, que es la ruptura del ligamento cantal, que es lo que se ve ahí que está haciendo el globo ocular, el ligamento cantal, que está haciendo un sostén. En el momento que se corta el ligamento cantal, en ese momento se libera la presión ocular del nervio óptico, y eso nos da unos minutos de tiempo y un volumen mayor para poder tolerar más sangrado sin que haya lesión del nervio óptico. Es una de las
de las maniobras que hacen ahí, ¿no? Y del otro lado se ve como una de las ramas se va a irrigar a la parte amarilla que parece un páncreas pequeño, pero que son las glándulas lagrimales, ¿no? Gracias. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas Bueno, noches, adelante. clasificación de epistaxis. Pues vamos a tener, por así decirlo, dos clasificaciones, ¿no? Perdón. Vamos a tener lo que es una epistaxis enfermedad y una, pues, que también se llama como epistaxis síntoma, pero dependiendo de la clasificación también vamos a tener una epistaxis dependiendo de la zona en la cual se tiene lo que es pues, el sangrado, ¿no? Lo que es la epistaxis enfermedad va a ser aquella o va a ser la que vamos a tener una pérdida de sangre en una mucosa, pues se encuentra sana, ¿no? Que pues no tenemos alguna otra enfermedad adyacente o alguna otra enfermedad sistémica que nos propicie lo que es el sangrado de la nariz, ¿no? De esta irrigación. Entonces, pues se llama epistaxis enfermedad porque se va a encontrar, por así decirlo, sola, ¿no? No va a tener algún acompañante de este sangrado y pues se puede dar por lo que son traumatismos, que pues ya sea un golpe en la nariz o que pues se esté rascando uno y se lesione, ¿no? La mucosa y pues empieza a ver lo que es el sangrado. O Sería como una epistaxis primaria, ¿no? Ujú, eso. Y ya lo que se encuentra por diferentes factores, ¿no? Que se pueda dar lo que es esta epistaxis enfermedad, pero se va a encontrar sola. Y ya lo que es la epistaxis síntoma va a ser aquella que se va a dar, se va a acompañar o va a ser secundaria a lo que es una enfermedad local, ya sea lo que es en la región de la nariz, ¿no? En los cornetes, o también puede ser a nivel general, ¿no? Otras enfermedades que puedan generar lo que es este sangrado. Y Es pues como secundaria, ¿no? Como una epistaxis secundaria, alguna enfermedad de fondo, ya sea local, regional o sistémica. eso no lo, doctor. Bien ahí. Por ejemplo, una vasculitis, que es una enfermedad de los vasos, o puede ser una hemopatía, que es una enfermedad de los componentes de la sangre, ya sea los elementos de la coagulación o alteración de la coagulabilidad, etcétera, ¿no? Los componentes hemáticos, etcétera. Y otra causa general, pues, por ejemplo, estas enfermedades hereditarias de los reyes, ¿no? Que son las que provocan sangrado por tener relaciones con la parentela que se unían entre los reyes y provocaban estas enfermedades, que son de dos tipos. Entonces, eso ya son epistaxis síntoma, que es epistaxis secundaria, alguna enfermedad de fondo, ya sea sistémica, local o regional. Y la epistaxis enfermedad, que es, no hay una enfermedad de fondo que nos provoque, sino que está causada directamente por un trauma externo, por una maniobra quirúrgica que conlleva algún descuido o alguna otra complicación de este tipo, ¿no? Bueno. Adelante. Sí, bueno, y pues la clasificación, ¿no? Que nos menciona lo que es el Fajardo, que es enfermedad distinta, pero pues también hay otros que manejan una clasificación de acuerdo a la localización, ¿no? Pues puede ser una epistaxis anterior, posterior, una epistaxis pues de las fosas propiamente o intermedia, y una que no va a estar acompañada, ¿no? Que va a ser de otro origen, como lo que es la rinofaringe, pero pues se va a ver dentro de lo que son las epistaxis. Ya, pues esto también va dependiendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la epistaxis anterior, que ya habíamos mencionado, ¿no? Que es lo que es el plexo de Kieselbach, que va a ser el principal afectado, y pues se va a dar lo que es en la niñez, y pues va a haber diferentes razones por las cuales se da, ¿no? Mencionaba, pues, uno de los ejemplos que puede ser también lo que es las bebidas alcohólicas, ya que pues al ser un vasodilatador y si también tenemos lo que es sensible a esta región, pues puede tener lo que es una ruptura, ¿no? Así también como lo que es el ejercicio intenso o pues la exposición prolongada al sol o a temperaturas, ¿no? Por la vasodilatación que va a existir en esta región. Sí, generalmente las anteriores son leves y no requieren de una corrida para su control o de un médico. En cambio, las posteriores
el 100% de ellas requieren la atención de, no solo de un médico, sino de un especialista en el terreno de la neurología, que maneje bien esta área, y que conozca la anatomía y además las técnicas y el equipo y el adiestramiento para el control, ya sea por una ligadura endoscópica o por un taponamiento, ¿no? Que hay varios tipos. Y también están las superiores, que dependen de las arterias hemorroidales, que también son muy intensas esas hemorragias, ¿no? Bueno. Sí, y también vamos a tener lo que son las epistaxis posteriores, que pues se va a dar en lo que es el plexo de Dowolf, no sé cómo pronunciarlo, Woodruff, algo así. De Woodruff o Woodruff. Ese doctor, y pues este ya se va a dar en lo que es en la mayoría de edad, ¿no? Para los 40 años, y pues también va a tener diferentes orígenes, como mencionaba, pues ya para un evento traumático, de alguna lesión que nos realicemos, pues no es como que nos podamos llegar hasta atrás del cornete medio o inferior con el dedo o lastimarlos, ¿no? Entonces, pues Claro. va a ser una ruptura con lo que son los vasos, pero ya sea por hipertensión o por algún padecimiento que se encuentre, ¿no? Que tengamos adyacente. Arteriosclerosis, hipertensión, tumores, etcétera. Así es, vaya. Y ya pues también está otra epistaxis que es intermedia, ¿no? Que es propio de los corredores nasales, que pues ya puede haber de diferentes causas, como habíamos mencionado o como nos vimos la tabla anterior, ¿no? Donde pues pueden ser locales, ya sean pólipos, tumores o diferentes otras cosas, ¿no? La Claro. que, por favor. Y pues también vamos a ver lo que es el diagnóstico, ¿no? Porque pues el diagnóstico va a depender mucho también sobre cómo vamos a llevar lo que es el tratamiento. En el diagnóstico pues vamos a tener también lo que es la historia clínica y nos poníamos no, o sea, nos colocaba el ejemplo de lo que es la enfermedad de Rendo-Ostelweber, que va a ser como es una telangiectasia hereditaria, hemorrágica hereditaria. Y esto pues va a permitir o va a propiciar que pues lo que son los vasos o las arteriolas o arterias, pues van a tener lo que es una ruptura, ¿no? Y pues también dependiendo de la historia clínica, si previo antes de lo que era la epistaxis ha tenido anteriormente o también dependiendo lo que lo acompañe, ¿no? Una exploración física también dependiendo de lo que es la porción anterior, pues con el plexo de Kieselbach es una vista, un abordamiento en exploración, pues se puede así decirlo de manera rápida, ¿no? Pero ya lo que es la porción posterior, pues ya es más complicada, ¿no? Entonces se tiene que haber diferentes procesos para esta exploración y para su tratamiento en el momento, ¿no? Porque pues también si se está sangrando, pues tenemos que detener lo que es el sangrado para no tener complicaciones. Estudios de laboratorio, como igual mencionó mi compañero en las causas, pues hay ocasiones en pues que se tiene hemofilia, ¿no? O que tiene algún trastorno pues hepático y por lo tanto pues el hígado sabemos que va a generar, o no genera, sino que va a ser ayudante con las proteínas de la coagulación. Entonces, si no tenemos lo que es estos factores de coagulación, pues vamos a propiciar a tener lo que es un sangrado. Y estudios de imagen, que se puede tener lo que son estudios normales de rayos X, tomografías o angiografías también, ¿no? Y pues aquí se mencionaba un ejemplo en la tomografía, ¿no? Que se puede observar lo que es un pseudoaneurisma en esta región, entonces la cual propiciaba lo que era un sangrado dentro del paciente. Y pues ahí se ve la imagen A, pues del lado lo que es del lado derecho, en lo que es pues el seno paranasal maxilar, y ya pues de un corte sagital o una mirada sagital, pues igual se puede observar, ¿no? Lo que es el pseudoneurisma, lo cual propiciaba lo que era el sangrado en el paciente, y pues se puede acompañar el diagnóstico pues por lo que es una tomografía para saber cuál es el origen de la epistaxis y saber cómo controlarla o cómo llevarla a cabo. Es que esta es una tomografía que lo hicieron en el lado izquierdo es axial y en el derecho es sagital y es con medio de contraste, por eso tiñe profundamente con medio de contraste y esa bolita localizada en la parte posterior del seno maxilar del lado izquierdo está indicando que es vascularizada, a diferencia de las bolitas que se encuentran los crecimientos tipo polipoideos, los engrosamientos de la mucosa en el seno maxilar derecho, donde está negro el aire, y luego esas cavidades, 1, 2, 3, 4 cavidades redonditas ahí en media luna y eso, esos no están captando el medio de contraste que capta la tumoración en la parte posterior del seno maxilar izquierdo. El lado derecho no capta el medio de contraste, por eso salen de un color más gris y no blanco como el otro lado. Y en la lateral
en la lateral o sagital, vemos ahí cómo está también en medio de contraste, se ven algunas arterias intracraneales, otras cerebrales, las que suben ahí por la columna, ¿no? Las arterias vertebrales, y vemos cómo tiñe profundamente esa cavidad del seno maxilar izquierdo. En la parte posterior tiene un poquito de aire, una pequeña ventana de aire, como se ve en el lado izquierdo también, se va hacia arriba el aire, y está en el techo del anterior del seno maxilar izquierdo, pero en la parte posterior está la tumoración que tiñe fuertemente con el medio de contraste, y eso hace la diferencia entre un engrosamiento de la mucosa, como se ve en el seno maxilar derecho, y una tumoración, como decían, que era el pseudoaneurisma, que tiñe profundamente con el medio de contraste. Así es, la que continúa, por favor. Ya, pues aquí igual nos mencionaba, ¿no? Se nos colocaba el ejemplo, lo que es igual un pseudoaneurisma, en lo que es en el inicio, ¿no? Se puede observar con la flecha, bueno, el inicio de la arteria maxilar, donde está la flecha azul, ¿no? Lo que es la imagen A, y ya donde está la flecha vertical roja, en la imagen A, pues ahí se nos menciona o se nos señala lo que es el pseudoneurisma, que es ya casi al final de la arteria maxilar para donde dar lo que es la esfenopalatina, y entonces es por ello que el paciente también presentaba lo que era un sangrado, ¿no? A nivel posterior de lo que era esta parte. Se alcanza a ver ligeramente, ¿no? Lo que es la órbita, por así decirlo, en ese espacio donde está abajito del A, entonces pues ya más o menos nos damos las dimensiones, que a qué nivel se encuentra lo que es la arteria esfenopalatina con relación a esta porción, ¿no? En el tabique, lo que son en los corredores nasales. Y pues igual mencionaba, ¿no? Cómo se puede a través de lo que son estos estudios para dar lo que es el diagnóstico y un correcto tratamiento. Es la geografía. Así es. Ya, pues lo que sigue. Bueno, pues ahora sigue lo de tratamiento, pero doctor, bueno, no sé si mejor lo dejamos para mañana porque, bueno, ya faltan 5 minutos para las 10. Sí, Y claro. Mañana nos ¿sí? vemos. Sí. Hasta Bueno, mañana, gracias. sí, Buenas doctor. noches. Saludos. Gracias a Bye. usted. Descansen. Gracias, doctor. A ustedes jóvenes.